Dios te bendiga, hermano. Que estás en casa. Gracias por este tiempo de alabanza que Juan nos guía en la presencia del Señor. Entonces, continuamos con lo que es la serie del Sermón del Monte. Y hoy vamos a ver el pasaje que inicia todo, ¿verdad? Sobre esta serie de predicaciones, de mensajes que el Señor dio en ese famoso monte, ¿no? Entonces vamos a ver en el capítulo 5 del libro de Mateo, vamos a ver versos 1 al 12. Versos 1 al 12. Yo siempre te motivo, hermano, a que aunque nos estés viendo por tu celular o pantalla o iPad, lo que tengas, por donde nos estés viendo, ten a tu mano la Biblia física, amén, para que nos sigas con la lectura y estés recibiendo y leas juntamente con nosotros esta palabra. Entonces, Mateo capítulo 5, versos 1 al 12, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Más bien vamos a ver el verso 25 del capítulo 4. Ahí vamos a empezar. Amén. Y dice así, Mateo 4:25, ahí empezamos. Y dice: y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Ya vamos al capítulo 5, verso 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y verso 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Vamos a leer, vamos a orar por este mensaje. Te damos gracias, Señor Jesucristo, en esta tarde, porque nos bendices y nos permites estar reunidos nuevamente, congregados, Señor, en tu nombre, en espíritu, en un mismo sentir, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que hables a nuestra vida, hables a nuestro corazón. Preparamos nuestra mente y corazón dispuestos para que tú siembres esa semilla, esa palabra que tienes en este momento, en este día para nosotros. Que podamos ser fructíferos, que podamos dar ese fruto que esperas de nosotros. Ayúdanos a ser hacedores de esta palabra, Espíritu Santo, porque tú eres el que obra en nosotros y a través de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, nos disponemos a recibir tu palabra en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero hablarte, y el título de hoy es dichosos los que tienen a Dios. Algo que tenemos que entender muy bien, y esta es una verdad importante, es poner por obra los valores del reino de Dios. Es la verdadera felicidad. Amén. Lo que nos llena de gozo, lo que nos da una verdadera felicidad, es ser o poner por obra las obras de Dios, los valores del reino de Dios. Ahora, es en este pasaje que inicia una serie de sermones predicados por nuestro Señor Jesucristo. Es a partir del capítulo 5 al capítulo 7 donde vemos
toda esta serie de temas importantes, ¿verdad?, que el Señor compartió, comunicó para sus oyentes. Como vemos en el verso 1 del capítulo 5, al final dice: vinieron a él sus discípulos. Amén. Y sabemos que era una multitud de gente que le seguía al Señor, eran miles de personas, y eran muchos sus discípulos que en ese tiempo le seguían al Señor, que lo consideraban su maestro, su rabí, ¿verdad?, que les instruía la verdad de Dios. Entonces el Señor empieza a dar estos temas tan importantes, y el Señor inicia, ¿verdad?, esta serie de predicaciones, de temas, los cuales son mejor conocidos como el Sermón del Monte. Amén. Esta es una serie de predicaciones, como ya les hemos dicho. Entonces Jesús inicia en este capítulo, ¿verdad?, con las bienaventuranzas. Del verso 1 al 12 podemos ver la importancia de las bienaventuranzas. En este tiempo de la historia del pueblo de Israel, o sea, el pueblo de Dios se encontraba gobernado por el Imperio Romano. Eran esclavizados, eran dominados por el Imperio de Roma. Y entonces ellos se sentían oprimidos, se sentían esclavizados, ¿verdad? Todos los que hemos estudiado la palabra en el Antiguo Pacto, o sea, en el Antiguo Testamento, podemos ver del pueblo de Israel una de vivencias de esclavitud, ¿verdad? Iniciando, creo yo, de cuando Israel estaba en Egipto, ¿verdad?, que duraron muchos años, cientos de años siendo esclavizados por Egipto. Dios los libera, Dios los usa a Moisés para sacar a Israel de Egipto y llevarlos a un cumplimiento. Pero después de esto vienen un montón de pueblos, los filisteos, Persia, todos estos gobiernos, ¿verdad?, que empezaron a tomar dominio sobre Israel. Pero en este tiempo, cuando Jesús estaba presente como humano aquí en la tierra, Roma tenía gobierno sobre el pueblo de Israel. Entonces Jesús, como el Mesías, ¿verdad?, empieza a traer una libertad, no solamente de manera física, sino de una manera mental, emocional, espiritual, en el alma, ¿no? Y es cuando él empieza en ese monte, empieza a exponer una serie de predicaciones, de enseñanzas que traen aliento a este pueblo. Y hoy nos queremos enfocar sobre la importancia que tienen las bienaventuranzas para el pueblo de Israel en ese tiempo, pero para nosotros también como iglesia en la actualidad. Entonces yo quiero, ¿verdad?, el Señor aquí a través de este sermón del monte, con este tema de las bienaventuranzas, el Señor transmite un poderoso mensaje sobre quienes son bienaventurados a pesar de las circunstancias en las que vivían, a pesar de que eran esclavizados, a pesar de que el imperio de Roma, el imperio romano abusaba de ellos. El Señor les dice: no importa, bienaventurados son a pesar de estas situaciones, a pesar de estas circunstancias. Y hoy nos vamos a gozar, ¿verdad?, con este tema de las bienaventuranzas. Vamos a ver lo que es la verdadera felicidad. Las primeras 4 bienaventuranzas son una invitación a desarrollar 4 actitudes del corazón. Y es las que vamos a ver, versos 3 al 6. Y dice el verso 3 al 6: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El verso 4: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. 6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y el verso 7: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Entonces, estas 4 bienaventuranzas con las que iniciamos es una invitación a desarrollar 4 actitudes del corazón.
El Señor aquí inicia diciéndoles, lo primero que tenemos que entender o tienes que entender es que tienes que sanar tu corazón, que tienes que tener una buena actitud en tu corazón. Una de las cosas que, sobre todo, lo que ve el Señor en el ser humano es la intención del corazón. Vemos el ejemplo de cuando Samuel va a ungir al segundo rey para Israel. Empieza a ver de uno en uno de la familia de Isaí, ve al mayor y se impresiona al ver el hombre ideal para gobernar, para tomar el puesto de rey. Pero Dios le dice inmediatamente a Samuel, yo no miro lo que mira el hombre, sino lo que yo miro es el corazón. Y en quien menos esperaba, en David, fue al que Dios lo llamó como el rey de Israel. Y mismo el Señor dice, Él es un hombre conforme a mi corazón. Entonces lo primero que el Señor ve en cada persona es la intención del corazón. Dios nos impresiona con nuestras habilidades. ¿Qué puede impresionar a Dios? ¿Qué puede atraer la atención de Dios de ti si Él nos supera en todo? Creatividad, ideas, Él es infinito, Él es poderoso. A Dios no lo impresionamos con nada. Y si Dios nos llega a usar es por su gracia. Tenemos dones porque Él lo permite. Si Dios me usa sanando a alguien, Él lo hace a través de mí. Si yo estoy predicando el teorista y Dios toca tu corazón, Él lo hace a través de mí. Yo no puedo impresionar a Dios, pero lo que sí impresiona a Dios es lo que hay en tu corazón. Y el Señor aquí es donde le dice, bienaventurados los pobres en espíritu. No importa si te sientes pobre en espíritu, pobre en el sentido de que hay angustia, hay tristeza tal vez, pero el Señor dice bienaventurado, y dice porque de ellos es el reino de los cielos. Dios se fija mucho en el corazón de la gente. También bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Si no tienes a tu lado a alguien que te consuele, Dios está contigo. El Espíritu Santo es el consolador, dice la Escritura. Él es el consejero, es el que nos guía, es el que nos alienta. Cuando nos sentimos solos, Él está con nosotros. Solos en el sentido de que alguien a nuestro alrededor de manera física. Pero Dios siempre está con nosotros y en nosotros. El verso 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dios le agrada a la gente con mansedumbre. La gente que no explotamos a la primera, sino que Dios nos llama a ser mansos. Y esa mansedumbre se va logrando, se va obteniendo cuando estamos en procesos de dolor, en procesos de dificultades. Dios espera que reaccionemos con mansedumbre, no peleándonos los unos con los otros, no dividiéndonos, no atacando a otras personas, sino siendo mansos. Porque dice la Escritura, ellos recibirán la tierra por heredad. El verso 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si tienes hambre de justicia, Dios va a hacerlo. Dice aquí, serán saciados. Dios va a hacer justicia por ti. Dios va a hacer lo justo a tu favor. No esperes, ¿verdad?, que tenga Dios venganza a favor tuyo. Más bien que Él haga que sea justo. Porque si a veces pedimos venganza, también se nos va a encontrar algo injusto a nosotros. Mejor seamos misericordiosos, como dice el verso 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora, muchos miden la dicha y la felicidad basadas en la cantidad de bienes materiales que poseen, la popularidad, sus títulos y reconocimientos. Ellos piensan que al tener todas estas cosas son felices, pero es un error, porque cuando las alcanzan, cuando las obtienen, se frustran, desean más. Hace tiempo me tocó predicar sobre el titulé el mensaje, en la búsqueda de la felicidad. El hombre siempre está buscando la felicidad, el hombre siempre está buscando ser feliz. Pero el único que nos puede hacer feliz es Dios. Y la felicidad se obtiene obedeciéndolo a Él. No es en los títulos, no es en los logros, no es en los reconocimientos, no es
en cómo nos vemos ante la gente, sino cómo somos ante el Señor. Nosotros tal vez pasamos desapercibidos de muchos, tal vez te ignoran muchos, pero el Señor tiene los ojos puestos en los que son de buen corazón, los que buscan al Señor verdaderamente. En el reino de Dios, los pobres son los primeros, porque ellos suelen poner a Dios primero. ¿Por qué suelen poner a Dios primero? Porque no tienen nada más. Porque la persona que tiene riquezas, títulos, reconocimientos, fama, pone su confianza en todo eso que han logrado o en todo eso que han obtenido. Pero el pobre, como no tiene nada, dice: lo que tengo es Dios. Se oye feo, pero Dios sabe bien que así es la realidad. Todos los que vinimos a los caminos de Dios es porque definitivamente nos sentimos ya sin nada, sin solución a nuestra necesidad. Y es cuando vinimos humillados ante Dios, sabiendo que solamente en Él podemos tener respuesta a nuestra necesidad, podemos tener el consuelo que necesitamos, el anhelo de tener esa paz, solamente en Dios la podemos tener. Entonces el pobre en espíritu siempre va a buscar al Señor, primeramente. Ser pobre en espíritu significa tener una actitud de confianza plena en las capacidades de Dios y no en las nuestras. Cuando nos damos totalmente al Señor y confiamos en su poder y hacemos a un lado todas nuestras capacidades, Dios empieza a bendecirnos, Dios empieza a hacer cosas maravillosas, empieza la gente a ver en ti algo que ni tú mismo lo has notado. Porque siempre estamos en un constante deseo de crecer, de agradar a Dios, de amar más a Dios. Y Dios empieza a dar una gracia a nuestro alrededor que la gente se ve atraída. Porque en sí no nos ven a nosotros, sino Dios a través de nosotros, en nuestras vidas. Por eso el testimonio de cada quien es un impacto para el corazón de otra persona. Cuando Dios ha traído una transformación en nosotros, la gente lo ve y dice: yo quiero eso, yo quiero esa seguridad, yo quiero esa paz. Podrán verte tal vez viviendo al día, tal vez puedan verte con ropa sencilla, tal vez en un trabajo, ¿verdad?, que te ganas el mínimo, pero te ven una paz, una seguridad, y puede verte un jefe o el supervisor de tu empresa y verte esa paz a ti y decir: yo quiero esa paz. Pueden verte los vecinos que en medio de esta pandemia te ven con seguridad, tranquilidad, con gozo, y dicen: ¿cómo la tiene? ¿Y de qué otra manera? A través de Dios. Entonces Dios nos da seguridad. No estamos pensando en que la vamos a hacer con nuestras capacidades, sino que Dios, a través de nosotros y usando nuestras habilidades también, vamos a lograr muchas cosas en el nombre del Señor. Entonces, estas primeras 4 bienaventuranzas nos invita a desarrollar una actitud en el corazón, y esa es en la verdadera felicidad, poner toda nuestra confianza en Dios. Por eso lo dice el primer mandamiento: amarás al Señor con todo, tu mente, tu corazón, con tus fuerzas, con todo lo que tengamos. Vamos a ver versos 7 al 9. Y es en estas 3 siguientes bienaventuranzas tenemos una invitación a actuar ante el sistema de este mundo. Vamos a ver versos 7 al 9. Dice el verso 7: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Entonces estas bienaventuranzas, estas 3 que siguen, son una invitación a actuar ante el sistema de este mundo. Como iglesia no podemos adoptar una actitud pasiva frente a los problemas que hay en el mundo. Como iglesia no podemos ser indiferentes ante la situación que se vive cada día. La iglesia debemos ser un pueblo, personas
que traigan un cambio, un impacto. Nosotros usamos en el liderazgo un lema que dice: personas transformadas por Dios, personas que transformarán a Mazatlán. Si nosotros nos disponemos a ser transformados por Dios, nuestra vida va a traer una transformación a la vida de otras personas. El testimonio que tengamos, vuelvo a repetir, que tengamos ante la gente es lo que va a traer a ellos a buscar del Señor. Entonces, la iglesia debe ser una iglesia que actúa, que acciona, que hace. Y es aquí donde el Señor nos invita a ser misericordiosos. Es aquí donde el Señor nos dice: sean limpios de corazón. Y es aquí donde el Señor nos llama a ser pacificadores. Un pacificador no es el que pasa por alto los conflictos. Un pacificador es cuando a veces, o más bien es el que se mete en medio del problema y trae una solución a ese conflicto, ¿verdad? El pacificador no es el que huye a los problemas, es el que los enfrenta, pero con sabiduría, con paz, trae paz a ese conflicto. Por eso se le llaman pacificadores. El Señor no nos llama a huirle a los problemas, el Señor nos llama a enfrentar los problemas. Dice aquí: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Todo el que provoca conflicto, la pregunta es: ¿de quién es hijo? Si la escritura aquí dice el pacificador es hijo de Dios, el que trae conflicto, ¿de quién es hijo? Dice la escritura, el mismo Señor Jesucristo: hay solo dos padres para el ser humano, o es Dios o es el diablo, dice la escritura. El mismo Señor Jesucristo dice: vosotros no sois de vuestro Padre, no sois hijos de vuestro Padre Celestial, sino sois hijos del diablo. Entonces, elegimos que, si queremos ser pacificadores, seremos llamados hijos de Dios. Pero si queremos ser personas conflictivas, seremos hijos llamados ¿de quién? Ya sabemos, ¿no? Entonces, es el egoísmo, la avaricia, la indiferencia de las personas lo que ha provocado la ruina de muchos. Vemos en este mundo mucho egoísmo, mucha avaricia, la indiferencia en su totalidad. Hemos visto en las noticias hasta qué grado llega la gente, ¿verdad? Es muchos detalles los que podemos ver, ¿verdad? Cómo a través de esta situación empieza a manifestarse lo que hay en el corazón de algunas personas. Es triste ahora, ¿verdad? Que acercarte a alguien, ya sea algo feo, de peligro, sin saber si la persona está contagiada. Claro que hay que tener un cuidado, como pues se nos dice, ¿no? Pero el mismo Señor Jesucristo, que antes de que las cosas finalicen o terminen o se vengan los momentos, ¿verdad?, donde la humanidad va a decaer y viene el escenario para el anticristo, dice la escritura que el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es lo que va a traer que se enfríe nuestro amor? Todo este tipo de cosas. El distanciarnos, el no saludarnos, el no un abrazo, el no visitarnos. Todo esto, todo por prudencia, todo por cuidarnos. Y lo más triste es que a veces los mismos predicadores no hagan esto y que obedezcamos. Hay que obedecer, claro está, pero todo esto nos va a orillar a un enfriamiento. Sobre todo las iglesias, se dice, las iglesias en gran número de multitudes, ¿verdad? Va a ser muy difícil regresar a los cultos presenciales, al estar presentes en un servicio. Ya hay algunos que se niegan a celebrarlos porque ellos quieren regresar a como debe de ser. Pero hoy las reglas se están poniendo: no hagas esto, no hagas aquello. La ventaja que tenemos en Vida Nueva es que no somos una iglesia muy numerosa, donde pues probablemente tengamos más rapidez en estar reuniéndonos, no va a haber mucho problema. Pero volviendo a lo que dice el Señor,
el amor de muchos se va a enfriar. Y todo este tipo de situaciones, de reglas, llevan o llevarán a algunos a actuar así, enfriarse. Vemos la gente toda atemorizada, no te me acerques, y haciendo un escándalo, y haciendo cada cosa, ofendiéndose unos a otros. Pero a veces para otras cosas sí tienen el acercamiento. Pero, ¿verdad? Esto va a traer el egoísmo y la avaricia y la indiferencia, va a traer decadencia y traerá más decadencia en estos tiempos. Entonces, como iglesia debemos de enfrentar todo esto. Dios nos llama a que tengamos un compromiso con la transformación de un mundo de pecado. El cambio inicia con unos cuantos, no necesariamente con muchos. Si tú quieres ver un cambio en nuestra sociedad, si queremos ver un cambio en Mazatlán, tenemos que disponernos. No van a ser todos, no vamos a ser tal vez muchos, pero con los cuantos que empecemos, podemos traer un impacto, un cambio a nuestra ciudad. Creo yo que habemos más cristianos en este tiempo, y es necesario que como cristianos debemos de ponernos las pilas, como decimos, ¿verdad? Ponernos en acción, a actuar. Los evangelios nos enseñan que el reino de Dios es una promesa para el futuro, pero también una realidad ya presente. Dice el Señor: venga tu reino, hágase tu voluntad. Vendrá un día donde Él, el Señor Jesucristo, va a establecer su reino y todo será justo a la perfección, porque Él es un rey justo, verdadero. Pero también entendamos que el Señor ya trajo su reino. El mismo Señor Jesucristo, lo leemos en los evangelios, el mismo Señor dice: el reino de Dios ya está aquí. Entonces creamos que Dios, estableciendo su palabra, poniendo su espíritu en nosotros, dándonos de su salvación, podemos ser una iglesia que puede actuar y traer justicia y verdad a este mundo. Quiero finalizar con las últimas dos bienaventuranzas, que las vemos en los versos 10 y 11, y vamos a leer el 12 también. Y dice la Escritura: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice el verso 12: y gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, al obedecer al Señor, actuando, manteniendo una actitud de corazón agradable a Dios, ¿verdad? Vamos a ser una iglesia perseguida. Estas dos últimas bienaventuranzas son un galardón o una recompensa para quienes padecen por causa del Señor. La iglesia tiene que dar la cara contra el pecado y buscar una verdadera transformación en las personas. Debemos de enfrentar, confrontar el pecado que nos asedia, que nos rodea. Y como iglesia debemos de levantarnos, no con juicios, con señalamientos, no, con un testimonio que impacte el corazón de las personas, con una mano extendiéndola para ayudar al necesitado. Pero debemos de enfrentar el pecado, no suavizarle a la gente el pecado, sino con enfrentar ese pecado. Vuelvo a decirlo, no con religiosidad ni juicios contra la gente. Dice la Escritura que no hay justo ni aún uno. Y si llegamos a ser justos nosotros es por causa de lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Somos justificados por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo de Dios tiene que realizar acciones de justicia para que el reino de Dios se manifieste entre nosotros, aunque suframos
persecución. Por hacer lo justo nos van a perseguir. Por hacer las cosas correctas nos van a criticar. Dice el Señor aquí, ¿verdad? Al verso 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Pero dice el Señor, adelante, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces no importa que nos persigan por hacer lo justo. Aquí lo que nos debe de importar es lo que le agrada al Señor, lo que le parece al Señor. Entonces, por lo general, luchar por la justicia y la paz provocan la oposición de quienes se aprovechan de la inseguridad y el sufrimiento de los débiles. Si tú quieres hacer lo justo, si tú quieres traer la paz, nos van a perseguir, te van a perseguir. Si quieres hacer lo correcto, te van a atacar. Incluso van a levantar falsos, cosas mintiendo sobre tu persona. A mí me da tristeza que aún la gente de las mismas iglesias, los que se dicen ser creyentes, hacen juicios y atacan a otros. Incluso desean verlos tal vez sufriendo en el infierno. Se agarran de algún error para traer juicio sobre su persona. Tengamos cuidado. Mucha gente, ¿verdad?, no le va a parecer lo justo o lo correcto que hagamos, porque ellos en su mentalidad, para ellos no es justo. Dice la Escritura que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Entonces, si hagamos lo correcto, tal vez nos señalen por algo malo. Defender los valores del reino ante la situación que se vive hoy en la actualidad, que todos sabemos lo que se oye, lo que se sabe, cómo todo se está viendo, el panorama tan triste de pérdida de valores, de falta de respeto, de que quieran obligarnos casi a aceptar sus fallas, sus errores. Nosotros debemos de mantenernos en lo justo, en lo correcto, y vamos a padecer por hacerlo. Como pueblo de Dios siempre seremos personas incómodas para el sistema mundano. La señal de que somos el pueblo de Dios es que tendremos oposición y seremos perseguidos. Fíjate el verso 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Aquí el Señor hace algo muy claro, dice mintiendo. Puede que levanten, te digan, hablen de ti, pero tal vez es lo que has hecho y están haciendo una crítica por lo mal que has hecho, aunque no se justifica la crítica. Pero el Señor aquí es muy claro diciendo, si levantan falsos o dicen cosas de ustedes mintiendo, vamos a ser bienaventurados. Fíjense lo que dice el verso 12. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es un privilegio servir al Señor y también es un privilegio padecer a causa del Señor. Amén. Padecer por causa de nuestros errores es una tristeza, es un agobio, pero padecer por hacer lo correcto, padecer por agradar a Dios, padecer por hacer lo justo, es una bendición. Es cuando el Señor dice, bienaventurados son. Entonces, mantengámonos, aunque nos persigan como iglesia, aunque nos señalen como iglesia, hagamos lo que es agradable a los ojos de Dios. Termino con la verdadera dicha está en confiar en las promesas de Dios y en ponernos en el lugar de los más necesitados de este mundo. Confiemos en las promesas de Dios. Dios está con nosotros y como el título de este tema es dichosos los que tienen a Dios. Mantengámonos en el Señor, mantengámonos firmes en Él y vamos a ser plenos
siempre en su presencia. Yo quiero hacer una oración breve en relación a este tema que acabamos de compartir. Yo te invito a que cierres tus ojos y oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo, por esta palabra que tú nos has dado, que tú nos has regalado. Gracias porque vemos la importancia de las bienaventuranzas. Señor, ayúdanos a tener una buena actitud de corazón. Ayúdanos a cumplir, a ser misericordiosos, a ser pacificadores. Señor, ayúdanos a ser de bendición para otros también. Que seamos una iglesia que actúa, una iglesia que bendice a otros, una iglesia que se dispone a hacer luz y sal en este tiempo. Y te damos gracias, Señor, porque al padecer, al sufrir tal vez por causa de tu nombre, por hacer lo justo, por agradarte a ti, por vivir en obediencia a ti, Señor, seremos recompensados, tendremos galardón, Señor. Gracias por tus bendiciones, gracias porque somos bienaventurados en ti, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que se manifieste, Señor, en justicia, en verdad, en misericordia, en bendición para con otros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Pues quedamos despedidos, hermanos. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Amén. Tendrán los que esperan.